Y hay diferentes versículos en la palabra del Señor que nos hablan acerca de cómo nosotros podemos formar un hogar feliz. Y me gustaría que especialmente los hermanos que van a casarse ahora lo tengan presente. Recuérdense que el día de su boda el pastor les predicó sobre consejos para un hogar feliz. Entonces, en la medida en que nosotros prestemos atención a los consejos de la palabra sobre cómo edificar un hogar feliz, entonces es en esa manera, hermanos, en que nosotros vamos a poder verdaderamente disfrutar el propósito que Dios tiene para el matrimonio. Porque no hay ninguna cosa más triste que no poder cumplir el propósito de Dios en la vida. En cambio, el mayor gozo que una persona puede experimentar en su vida lo consigue en el momento en que esa persona comienza a cumplir el propósito de Dios en su vida. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo es un día especial, es un día en que nos encaminamos al propósito de Dios. David habla en el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos pueden decir eso en esta tarde? Jehová cumplirá su propósito en mí. Le voy a dar la oportunidad para que se redima en esta noche, en esta tarde. Que lo diga una vez más conmigo, pero con fe, como que realmente lo cree. Al cuento de 3, 1, 2, 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Dios tiene muchos propósitos para nosotros. Y los propósitos de Dios, quisiéramos en algunos momentos de nuestra vida que todas las piezas del rompecabezas estuvieran unidos. A veces conversamos con mi esposa y decimos, ay, ¿qué tal si nos hubiésemos conocido 10 años antes de cuando nos conocimos? ¿Qué tal si en algún momento los caminos nuestros se hubiesen acercado, se hubiesen cruzado antes? Pero déjeme decirle que los tiempos de Dios son perfectos. Probablemente si hubiesen sido 10 años antes, no valoraríamos. Pues probablemente si hubiesen sido 10 años antes, 5 años antes, no tuviésemos la madurez adecuada para poder disfrutar lo que el Señor nos da. Y antes de entrar a la palabra, hay una historia o una costumbre que sucedía en los reinos cuando un príncipe, por lo general cuando es el reinado es por sucesión. El único que puede sustituir al rey es el príncipe, que es su primer hijo. Y nadie más puede tomar el cargo de un rey más que el príncipe. Tiene que ser por un heredero de su sangre real. Sucedía que cuando el rey moría y el príncipe era un niño y no tenía la madurez adecuada para poder llevar la responsabilidad del reino, entonces lo que hacían es que en el palacio había una persona que era encargado de hacer la ceremonia de coronarlo como rey. Pero antes de coronarlo, mientras él estaba niño, tomaba la corona y la ponía a cierta altura. Pero el príncipe no había dado la altura todavía. La corona le quedaba bastante alta. Entonces no podían coronarlo porque él estaba pequeñito. Al transcurrir el tiempo iba creciendo y cuando ya tenía la estatura aproximada en que él debía ser coronado, la persona que hacía la ceremonia mantenía la corona y llegaba el momento en que el príncipe volvía. Cada año venía y se medía. Usted ha visto los niños que ponen como una regla y van midiéndose, le ponen la marca. Lo mismo sucedía. La corona estaba a cierta altura y cada año tenía que venir a ensayarse si había llegado a cumplir la altura adecuada para poder ser coronado. Después de tantos años de estar viniendo, hasta que un momento ya
no había necesidad de que fuera a esperar un año más, sino que había llegado a la medida adecuada para tener la corona, llevar las responsabilidades que eran necesarias llevar dentro del reino y coronarlo como rey con toda la autoridad, porque él ya había llegado a la estatura adecuada. En la vida, el llegar a estos momentos de tomar la decisión del matrimonio es también llegar a coronar, en cierto sentido, ciertas estaturas en nuestra vida espiritual. Y la Biblia enseña en el libro de los Salmos, en el capítulo 127, algunas cosas importantes. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El primer consejo, la primera recomendación que nosotros encontramos en la Biblia para poder edificar un matrimonio feliz es aprender a depender de Dios, aprender a depender de nuestro Señor Jesucristo, aprender a darle la prioridad a Jesús en nuestras vidas. Jesucristo debe ser el centro de nuestro matrimonio. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Para poder edificar un hogar, un matrimonio feliz, entonces necesitamos aprender a depender del Señor Jesucristo. Necesitamos aprender a darle la prioridad, que sea Él el que edifique nuestra casa, que sea Él el que edifique nuestro hogar, que sea Él que edifique las decisiones que nosotros tomamos. Hay un canto bastante antiguo que nosotros cantamos en las iglesias y tiene que ver con edificar. Dice, yo edifiqué, ¿el qué? Mi casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Y hace referencia a ese pasaje cuando el Señor está dando esa parábola de aquel que escucha su palabra y la obedece. Lo compara a aquel que edificó su casa sobre la roca. Soplaron los vientos, vinieron las tormentas, pero esa casa no cayó. Ustedes quieren mantener un matrimonio firme, un matrimonio estable, un matrimonio que no se mueva ante las adversidades. Entonces es necesario que su matrimonio sea edificado sobre la roca, que es Cristo Jesús. De acuerdo a la palabra nos enseña que es hasta el momento en que nosotros le damos la prioridad a Jesús. Cuando nosotros llegamos a ese momento, es que verdaderamente nosotros podemos cumplir nuestro propósito. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Y nada es nada. En cambio, si nosotros estamos permaneciendo en Él, y si permanecemos en su palabra, dijo el Señor, pedid todo lo que queráis y tal vez vendrá. No. El Señor lo dio por garantía y os será hecho. Os será hecho. Debemos de aprender entonces como iglesia, aprender a edificar nuestras familias en la roca que es Cristo Jesús. Debemos de aprender en aquellas decisiones que son importantes, buscar el rostro del Señor en primer lugar. En aquellas decisiones que son pequeñas o que consideramos que son pequeñas, debemos de ir a la presencia del Señor. ¿Cuál será el futuro de nuestros hijos? ¿Cuántos hijos nosotros vamos a tener? ¿A dónde los vamos a criar? ¿Qué es lo que va a suceder con ellos? ¿Qué trabajo vamos a tener? ¿A qué nos vamos a dedicar? Todo eso tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Nuestras finanzas tienen que estar rendidas a los pies del Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 3 dice en el versículo 5, fíate en el Señor Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus caminos, tus pasos. Cuán importante es que nosotros nos rindamos a la voluntad del Señor día a día. El salmista, después de tantas experiencias que tuvo, usted sabe que David, él experimentó muchas cosas, pero una de las cosas que se dice y que Dios dijo acerca de David es que tenía un corazón conforme al suyo. Y en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Primer consejo entonces, hermanos, es aprender a depender del Señor en primer lugar. La Biblia dice en Eclesiastés, un cordón de 3 dobleces no se rompe. Y siempre cuando medito en ese texto no deja de pasar de mi mente aquella vez que como yo los he contado, fuimos a visitar con mi esposa, en aquel tiempo éramos prometidos, a una hermana anciana, porque la hermana no había llegado, queríamos ver cuál era su condición, su salud. Y llegamos a la casa de la hermana decía, no hermano, lo que pasa es que yo tomo algunos tiempos para ir a visitar otra iglesia y ministrar. Y entonces estuvimos hablando ahí, conversando con ella acerca de su esposo. La hermana era viuda, pero uno tiene que aprovechar esos momentos cuando está con ancianos, más aquellos que han estado conociendo del Señor antes que uno. Y aprovechamos a conversar con la hermana, ¿y cómo era su esposo? Y ella empezó a describir detalladamente cómo era su esposo. Entre las cosas que recuerdo, decía ella que su esposo era detallista, se tomaba la oportunidad de poder escribir diferentes frases y las escribía en los papelitos de notas. Y entonces se lo escondía muchas veces en la ropa de él. Cuando la esposa iba a lavarlo, cuando ella lo iba a lavar, entonces encontraba una nota, te amo. Y la hermana de repente era sorprendida por esas frases. La hermana decía que era detallista de esa manera. Sin embargo, yo les he contado que en algún momento cuando le pregunté, y cuando discutían, hermana, ¿cómo eran ustedes? ¿Cómo solventaban los problemas? Y ella dijo, bueno, nosotros realmente casi que no llegamos al punto de enojarnos. Una vez lo hicimos. Y fue una vez que íbamos un poco tarde a la iglesia, estábamos recién casados. Y yo me tomé un poquito más de tiempo ahí en el espejo, por alguna razón estaba preparándome. Y entonces él, estresado por llegar temprano a la iglesia, resulta que íbamos en el camino a la iglesia y de repente yo lo vi que venía un stop sign, una señal de alto, y él estaba supuesto a reducir la velocidad, pero no la reducía. Y entonces yo empecé como a agarrarme del asiento y él no se detuvo, se lo pasó. Y entonces yo lo volteé a ver y le grité fuertemente, ¿acaso has perdido la cabeza? ¿Cómo te cruzaste esa luz? ¿Cómo te cruzaste esa señal de alto? Y entonces él solo me volteó a ver, puso la señal de emergencia y se dio la vuelta y nos fuimos a la casa. Yo me quedé como sorprendida, ya no íbamos a ir a la iglesia. Llegamos a la casa y entonces lo primero que encuentro es a mi esposo que saca 3 sillas. Y entonces eso me hizo pensar, decía la hermana, ¿será que vamos a tener visita? ¿Él va a llamar al pastor para que el pastor esté aquí con nosotros? Y sea el mediador entre la gran discusión que vamos a tener hoy. Y entonces finalmente le dijo, ¿tienes un momento? ¿Podemos hablar? Y entonces ella se quedó viendo así, ok, una silla para él, una silla para mí, pero ¿de quién es la otra silla? Y entonces él le dijo, bueno, como ya has notado, hay una silla extra. Esta silla no es que va a venir alguien, no es que voy a llamar al pastor y el pastor va a venir aquí,
sino que esta silla es una silla para el Señor Jesucristo. Y en nuestro matrimonio, Él va a ser el centro, pero también una de las cosas que yo quiero decirte es que mientras nosotros estemos casados, no nos vamos a gritar así como tú me gritaste. Perdón primero por cruzar la señal de alto, porque sé que fue un error, pero no nos vamos a gritar de la manera que me gritaste. Vamos a mantener el respeto dentro del matrimonio. Vamos a respetarnos. Y la hermana testificaba y decía que esa fue la última vez, primera y última vez que tuvieron una discusión así de grande, por lo menos. Cuán importante, hermanos, es que nosotros edifiquemos nuestro matrimonio, que edifiquemos nuestro hogar, que lo edifiquemos en el temor de Dios. Si usted va conmigo de una manera rápida a Efesios capítulo 5. Versículo 21 dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El siguiente consejo, decía anoche que tuve la oportunidad también de estar con mis hermanos, mientras meditaba en este pasaje y buscaba el texto original, el griego, me llamaba la atención que algunos interpretan este pasaje como la lista del control de mandos, pero no es eso. No es una lista de control de mando la que encontramos aquí que Pablo está dando en Efesios capítulo 5, sino que todo lo contrario, es una lista de responsabilidades o de roles. Y en esta lista de roles, Dios le pide a la mujer que sea sumisa a su esposo, pero la responsabilidad que tiene el esposo como cabeza no es un autoritarismo, sino que es una representación como de líder. Y ese liderazgo, quiero que entendamos algo, nadie puede tener autoridad sin que esa autoridad sea delegada. Escucha este principio. El principio de autoridad dice que nadie puede tener autoridad sin que esa autoridad sea delegada. Nadie puede tener autoridad. La autoridad que cualquier persona tiene que venir por delegación. Alguien más tiene que conferírsela. Alguien más tiene que dársela. Y en este caso, en este pasaje, y en 1 Corintios capítulo 11, Dios le está confiriendo autoridad al hombre para que él sea cabeza. Pero esa cabeza es que él tiene que ser ejemplo, que tiene que ser líder. Y la manera en que él debe de ejercer el liderazgo dentro de su hogar debe ser un liderazgo amoroso, un liderazgo por amor. Así como Cristo amó a la iglesia, un amor sacrificial, se entregó por ella. Así el marido debe de sacrificarse por su esposa. Así nosotros debemos de sacrificarnos por nuestras esposas. Y Dios le dice a la mujer, usted tiene que ser sumisa. Usted tiene que ser ayuda idónea. Jesús es Dios,
comparte la misma naturaleza del Padre, pero Jesús está sumiso a la voluntad del Padre eternamente y para siempre. No es menor, no es menos, no tiene menos poder. Simple y sencillamente Jesús, como líder nuestro, se ha presentado como el ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. Cuando en el hogar nosotros cumplimos los roles, las responsabilidades que a nosotros nos toca cumplir, entonces, hermanos, vamos caminando a ese objetivo de tener un hogar feliz. La esposa debe aprender a darle prioridad al esposo antes que a sus hijos, antes que a sus padres. El esposo debe aprender a darle prioridad a su esposa antes que a sus padres, antes que a sus hijos. Los primeros 5 minutos cuando el esposo viene y regresa de su trabajo, esos 5 minutos son cruciales. ¿Cómo usted los invierte? Si usted como esposo se va al televisor, entonces le falló a su esposa. Porque esos 5 minutos después de llegar del trabajo deben de dedicárselos a su esposa. Pastor, pero es que mi esposa no estaba ahí cuando yo llegué. Y viceversa. Si usted estuvo fuera de casa y está su esposo en casa, si usted no comparte tiempo con su esposo, si usted no le da la prioridad a su esposo, entonces hay problema. La Biblia dice, Pablo hace referencia también en este pasaje, dice en el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, note el consejo de la palabra. Por esto, ¿qué dice? Amén. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué quiere decir? Que los matrimonios deben tener un lugar exclusivo para poder crecer, para que ese matrimonio crezca. Ya no debe haber una dependencia de papá y mamá, sino que nosotros debemos de formar nuestro propio hogar. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no vamos a tomar decisiones individuales, sino que nuestras decisiones van a ser tomadas en conjunto, en unidad. Vamos a estar de acuerdo. Hace muchos años, cuando nos casamos con mi esposa, ya han sido como 2 meses que nos casamos. Sí, hace 9 años, recuerdo que una de las pláticas que nosotros tuvimos era referente a esos temas que son, tal vez, tienden a ser como controversiales entre nosotros. Entonces, nos pusimos en un acuerdo. El acuerdo fue este. Si hay algo que yo quiero hacer y tú no estás de acuerdo en que lo hagamos, entonces, igual lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. Si tú quieres hacer algo y yo no estoy de acuerdo en algún punto, entonces tampoco se va a hacer. Decidimos que solo íbamos a realizar aquellos planes y aquellas metas en que ambos estuviésemos de acuerdo. Y sabe que eso ha sido una gran ayuda para librarnos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya no cruzamos una línea que nosotros llegamos a un acuerdo. Los acuerdos sirven para que usted los respete y que sean una guía para poder caminar. Y concluyo, ¿verdad? Diciendo, de nuevo, un acuerdo no es que yo voy a hacer lo que yo quiera. No, ese es un acuerdo. Un acuerdo no es se va a hacer solo lo que la esposa diga. Un acuerdo es no se va a hacer solo lo que el esposo diga. No. Un acuerdo es que ambos tenemos diferentes puntos de vista, tenemos diferentes opiniones.
Y entonces nos vamos a encontrar, ¿a dónde? En la vía media, a la mitad. Usted me va a decir qué es lo que usted quiere. Yo le voy a decir lo que yo quiero. Usted me va a decir en lo que usted no está de acuerdo. Yo le voy a decir en lo que no estoy de acuerdo tampoco. Y nos vamos a encontrar en la mitad. Hay muchos problemas en el hogar cuando nosotros no respetamos esos lineamientos. También tenemos que tomar en cuenta que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que mantengamos esa unidad a la cual el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Amén. Me gustaría invitarles que me acompañen en pie, hermanos. Vamos a orar. Hay muchos más consejos en la palabra, pero vamos a quedarnos aquí. Ya veo desesperado a los esposos. Me gustaría que oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias esta tarde por la oportunidad que nos has dado de alabar tu nombre, por la oportunidad que nos has dado de predicar tu palabra. Venimos delante de ti, clamamos que seas tú con tu Santo Espíritu, Señor, que sigas tomando el control de este tiempo, el tiempo en que vamos a oficializar esta ceremonia de estos dos matrimonios, Señor. Gracias porque tú has estado guardándoles hasta este momento, has estado guiándoles. Y cada uno de mis hermanos y mis hermanas han sido obedientes a ese llamado, Señor, que tú haces acerca de tu palabra, que cada uno debe de aprender a tener su esposa en santidad y en amor. Y aquí están delante de ti, Señor. Cada uno de los que estamos acá reunidos, venimos delante de ti y te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Bendice este tiempo que vamos a comenzar ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.